Gracias, Señor Jesús. Vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe en su Biblia a ver en la Escritura, en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. El Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Le pongo en contexto. El Señor Jesucristo había ido al monte de la transfiguración, como se le conoce, y ahí se había transfigurado. Recuerde que en esta, digámoslo así, historia, el Señor Jesús, en conjunto con 3 de sus discípulos, ahí estaba Pedro, se transfigura y aparecen en escena Elías y Moisés, así lo describe la palabra. Y entonces Pedro quiere hacer 3 enramadas para cada uno de ellos, y se oye una voz, una densa nube baja, y se oye una voz y dice: este es mi Hijo amado, a él debes escuchar. Así es que ellos descienden del monte y empezamos a leer aquí lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él, le saludaban. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Es decir, con los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió Jesús y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Así es que en la generación incrédula no solo está hablando de la gente, de toda la gente, no solo de los fariseos, de los escribas que estaban ahí presentes, incluyendo al padre del muchacho, y posiblemente, y lo más seguro es que así es, también de los discípulos. Recuerde que el Señor Jesucristo una y otra vez decía a los discípulos, después de que veían tanta gloria, tanto poder, tanta majestad, tanto control, dominio, autoridad, salvación, vida en Cristo, y ellos estaban de continuo con Cristo, Jesús les decía: hombres de poca fe. Y respondiendo Jesús les dice: generación incrédula. Después dice el versículo, traédmelo, dice el Señor Jesús. Y el versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si algo es el ministerio del Señor Jesucristo, es ayudar con el poder de Dios por causa de su amor. Es salvar por el poder de Dios por causa de su amor. Es restaurar por el poder de Dios por causa de su amor. Es sanar, es salvar, es perdonar, es librar, es restaurar, es sanar por el poder de Dios, por amor. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y vamos a centrarnos en esta historia en que el Señor ha hecho las cosas por amor a nosotros, por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por amor. ¿En qué poder? En el mismo poder de Dios. En el mismo poder de Dios. No solo todo el poder y la plenitud de Dios se encontraban en Cristo, pero ahora Cristo, habiendo resucitado 2000 años después, cuando nosotros los creyentes venimos y creemos en Él, en su obra terminada, completa y perfecta, y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, nacemos de nuevo y somos llenos. No solo somos recreados en la justicia y santidad de la verdad con un espíritu nuevo, con el espíritu de Cristo morando en nosotros, con nuestro nuevo espíritu siendo uno perfecto, sino que somos ungidos con el poder de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo. Esto es para todos los creyentes que así lo entienden y lo reciben. Y somos embestidos, por decirlo así, somos llenos con el mismo poder de Dios, con el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Esta es la herencia que como hijos tenemos. Efesios capítulo 1, usted lo puede leer a partir del versículo 16 en adelante, pero dice la Escritura que el propósito de la palabra, el propósito del Espíritu de Dios es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es decir, que pueda revelarnos, no de manera racional humana, sino divina, revelarnos para que podamos no solo entender y creer correctamente el llamamiento de Jesús para nuestras vidas, la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia que como hijos nos ha sido concedida a los santos de Dios. Es decir, para poder participar de esta bendición necesitas ser un creyente nacido de nuevo. ¿Quiénes pueden ser creyentes nacidos de nuevo? Todo el mundo que entienda su necesidad de ser perdonado y que apele, que reciba a Jesús, al Salvador y su obra terminada, completa y perfecta. Y ahí mismo en Efesios dice que hemos sido embestidos, hemos sido llenados con el mismo poder de Dios. Esa es nuestra herencia. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Y recuerde que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en el ámbito espiritual, porque somos nuevas criaturas, somos uno con Cristo. Así es que Dios hace las cosas en el mundo natural, y lo quiero poner de esta manera. Dios hace las cosas en el mundo natural cuando un creyente nacido de nuevo por la fe, o cuando una persona a través de creer, porque a veces resulta que los no creyentes se atribuyen, reciben y toman del poder de Dios y reciben bendición porque lo creen. Es para todo aquel que cree. Pero particularmente a los creyentes Dios hace las cosas en este mundo natural porque es el poder de Dios, es la magnificencia de Dios, es la gloria de Dios en Cristo. Dios hace las cosas en este mundo natural a través de aquel creyente nacido de nuevo que cree, que a través de la fe de Jesús toma lo que le ha sido concedido y en el nombre de Jesús causa que lo que ya fue hecho en el ámbito espiritual se transfiera, se manifieste, se haga sustancia en el ámbito natural. Por eso muchos piensan que Dios hace o va a hacer las cosas y graban sus mentes o tienen convicción en sus mentes y en sus corazones que Dios va a hacer
en un sentido futuro, Dios va a hacer, porque la mayoría de ellos solo ven de manera natural y no alcanzan a ver de manera espiritual lo que la palabra de Dios dice cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra. Porque Dios ya hizo todas las cosas. Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque Dios ya nos dio todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad. Nos dio su palabra, nos dio su poder, nos dio su espíritu, nos dio el nombre de Jesús. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo mora en nuestros corazones, espiritualmente hablando. Pero cuando Cristo habita por la fe, es decir, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros sueños, cuando permitimos que la palabra de Cristo revelada por el Espíritu Santo que mora en nosotros renueve nuestras mentes, esto es entender y creer correctamente la palabra y permitir que sea sembrada en el corazón cuando nosotros meditamos y permanecemos en ella y no la olvidamos sino que seguimos permaneciendo en ella, entonces somos transformados en la misma imagen de Jesús de gloria en gloria. Por eso la palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que podemos decir que Dios hace es porque en la medida en la que el creyente responde positivamente a través de la fe de Jesús para tomar lo que ya le fue concedido por gracia, entonces esto que ya está hecho lo toma, lo recibe, lo toma y entonces Dios lo manifiesta en este mundo natural. Y lo queremos poner en esta perspectiva, de esta manera, decirlo así, que Dios lo hace porque ya lo hizo en el ámbito natural y lo hace en el ámbito espiritual, pero no sin la intervención, si no es a través de un creyente, Dios no puede manifestar lo que ya nos concedió. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que no somos nosotros, sino es Dios, es el poder de Dios. Es la ley divina que ya fue descrita, decretada, definida, así como la ley de la gravedad, es la ley divina de la gracia, de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de su justicia para, por la fe, tomar lo que ya nos fue concedido, lo que ya es hecho, lo que ya está hecho, para manifestarlo en el mundo natural. Esto es muy importante porque debemos entender algunas cosas. Le voy a pedir entonces que me acompañe ahora en su Biblia. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hechos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Perdón, Hebreos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así, versículo 8. Mas del Hijo, Dios de su Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es muy importante que usted se grabe estos términos, porque de Cristo, Dios dice, el Padre de su Hijo dice, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es importante que ahorita, en estos momentos, se grabe esto. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice, por lo cual el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. El Dios tuyo te ungió. Ungir con el Espíritu Santo y con poder. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y cuando hablamos de la justicia, es muy importante que entendamos, nosotros como creyentes, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y de lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, Jesús quitó nuestra vergüenza para darnos de su gloria. En la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, Jesús quitó nuestro rechazo para darnos aceptación. Por eso somos altamente favorecidos en el amado que es Jesús. Jesús quitó nuestra maldición
y nos otorgó bendición, nos redimió de toda maldición, de todo pecado, para darnos salvación. Quitó nuestra muerte, a la cual estábamos destinados, porque la paga del pecado es la muerte, para darnos vida. Quitó nuestro destino fatal para darnos vida eterna. Así es que es muy importante que podamos entender, a esto le llamamos el intercambio divino, cuando Él quita todo mal, quitó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para darnos sanidad, salud, bienestar. Quitó nuestra pobreza, nos redimió de pobreza y escasez para hacernos prósperos o darnos el poder de prosperar. Este es el intercambio divino. A todo aquello que Jesús padeció, que era nuestro y lo padeció Él en este intercambio, a esto debemos de llamarle mal, maldad. El pecado es parte de la maldad, el rechazo, la vergüenza, la enfermedad, la escasez, la pobreza, son parte del mal, de la maldad por causa del pecado. Son causa de la maldad que el diablo utiliza para robar, matar y destruir. Al muchacho que estaba endemoniado, de la historia que leímos en Marcos 9, el diablo le estaba robando la vida. Y estaba robando no la vida solamente del muchacho, sino de su padre y de su familia. Había algo que estaba robando la paz, la posibilidad de vivir de una manera libre de angustia, libre de estrés, la oportunidad que toda familia tiene de vivir alegre, gozosa, con propósito en la vida, le estaba siendo robada a aquel hombre y a su hijo y a su familia. Porque el diablo no tiene otra opción, no tiene otra, digamos que, motivo, sino venir a robar, matar y destruir, por causa de que el diablo odia y quiere matar, quiere destruir, quiere robar, odia. Así es que todas aquellas cosas de las cuales ya fuimos redimidos y que el diablo utiliza para robar, matar y destruir, son parte de la maldad que el diablo utiliza. Y como el diablo las utiliza porque nos odia, porque odia a la humanidad, nosotros debemos ser diligentes y no amar esas cosas de las cuales ya fuimos redimidos. No debemos amar al pecado, no debemos amar la enfermedad, no debemos amar la escasez, no debemos amar la vergüenza delante de Dios, no debemos amar el rechazo, no debemos amar la tristeza, la depresión, no debemos amar estas cosas que son maldad, porque dice la Escritura que de su Hijo, y nosotros ahora somos de Cristo, porque fuimos comprados por precio, y si somos creyentes nacimos de nuevo para vivir para Cristo, debemos, como Jesús, aborrecer la maldad y amar la justicia. Y cuando hablamos de amar la justicia, es amar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, cuando nos hizo libres de amargura, de depresión, de rechazo, de enfermedad, de pecado, de maldición, de muerte, de pobreza. Y debemos amar la justicia, que es salud, bienestar, aceptación, vida eterna, bendición, no condenación, libertad, regocijo, alegría, paz, gozo, amor, salvación. Eso es lo que debemos amar. Pero debemos entender que el diablo utiliza todas aquellas cosas humanamente pecadoras para venir a hurtar, matar y destruir. Así es que no debes permitir que el diablo venga a causar estas cosas en tu vida. Por eso necesitas aborrecer la maldad. Y por eso necesitamos entender
cuando la palabra habla de maldad, ¿a qué cosa se refiere? No solo a la extrema maldad, como robar. En este mundo hablo de manera natural, como los hombres roban, los hombres a la drogadicción, al alcoholismo, a ese tipo de cosas que son maldad. Definitivamente que esas cosas las vamos a aborrecer, pero desafortunadamente hay muchos creyentes, muchos cristianos, que sin entender el grande amor con que Cristo nos ha amado, con que Dios nos ha amado enviando a su Hijo Jesucristo para redimirnos y salvarnos de todas aquellas cosas que quieren destruirnos, quieren robarnos, quieren matarnos, ignoran todas estas cosas y aceptan de tal manera que en lugar de aborrecer la maldad, tal parece como si la aceptan y la aman. Shadito.